Gestión multiproyectos. Para la gestión multiproyectos es muy importante saber qué es un proyecto. Un proyecto es un esfuerzo temporal que tiene un principio y un final y que tiene como único objetivo la búsqueda de valor o generar un entregable único, que puede ser un producto, un servicio o un bien. Este proyecto se puede deber o puede verse surgido por determinados aspectos, como puede ser una búsqueda de optimización de procesos internamente en la empresa, crear valor, satisfacer necesidades, etc. Puede haber muchos elementos que nos provoquen o que ayuden a generar un proyecto. Bien, entonces, ¿qué es el multiproyecto? Bien, para entender bien qué es el multiproyecto hay que entender muy bien el entorno en el que se mueven los proyectos, porque los proyectos no son estancos y no son únicos dentro del entorno, sino que entran otros elementos, como son los portafolios, los programas y los proyectos. Bien, un portafolio sería como el máximo nivel que engloba diferentes programas y proyectos, y un programa podría a su vez contener diferentes proyectos. Esto se entiende muy bien con ejemplos. Imaginaos una gran empresa, una multinacional como podría ser Inditex, ¿vale? Inditex sería un portafolio que tiene diferentes programas y diferentes proyectos. ¿Un programa cuál podría ser? Bueno, pues tiene programas independientes entre sí, como podrían ser determinadas marcas de ropa, como podrían ser Zara, o podría ser Massimo Dutti, o podría ser Stradivarius, que cada una de manera independiente cumplen y buscan cumplir los objetivos del portafolio, los objetivos estratégicos que éste tenga como marca. Pero a su vez Inditex, además de tener diferentes programas, también podría tener sus propios proyectos, como podrían ser la estrategia de marca del propio Inditex, o los acuerdos o las colaboraciones, o diferentes proyectos que sean independientes a los programas, pero sean de nuestro portafolio. Pero todo buscaría cubrir y cumplir los objetivos estratégicos de ese portafolio que los englobaría a todos. Bien, dentro de cada programa tendríamos diferentes proyectos cuyo objetivo sería hacer y generar un entregable único. Bien, por ejemplo, Zara o Stradivarius o Massimo Dutti podrían tener diferentes proyectos que podrían ser, por ejemplo, la publicidad, que podrían ser su web o su tienda de comercio electrónico, podría ser su escaparatismo. Cada uno de ellos tiene una serie de proyectos que van a generar un entregable. Los proyectos de Zara son independientes a los proyectos de Massimo Dutti, pero todos ellos van a intentar cubrir los objetivos estratégicos de nuestro portfolio. Por tanto, nuestro proyecto no lo tenemos que ver como un ente individual, sino que seguramente conforme parte dentro de un conjunto de más proyectos que intenten cubrir unas expectativas o unos objetivos estratégicos de nuestro portafolio. Bien, ese portafolio y esos proyectos y esos programas también es muy importante que entendamos que se mueven dentro de entornos que pueden modificar esos proyectos que contengan. Es decir, existe una serie de activos, unos activos de la organización, unos factores ambientales que nos pueden beneficiar o nos pueden repercutir en la evolución y en la ejecución de nuestros proyectos. Aquí en la diapositiva podéis ver que os he establecido los activos de la organización y los factores ambientales. Los activos de la organización, también llamados APOS, de manera resumida, es toda aquella documentación, toda aquella normativa, todas aquellas lecciones aprendidas, todo aquello que tengamos documentado o escrito que nos puedan ayudar a desarrollar nuevos proyectos. Imaginaos que mi portafolio tiene unos objetivos estratégicos que están documentados, por tanto yo si quiero lanzar un proyecto, quiero empezar a ejecutar un proyecto, tendré que recurrir a esa información para ver si yo voy a cumplirlos. Puede ser que también tenga ese portafolio o ese programa, tenga unas lecciones aprendidas de anteriores proyectos que hayan realizado. Pues imaginaros, hay unas lecciones aprendidas de un portal de comercio electrónico que ya hicieron, en donde apuntaron y dejaron anotadas, bueno, pues todo lo bueno o malo o todo lo que aprendieron en el desarrollo del mismo. Pues si ahora vamos a querer desarrollar otro, vamos a echarles un vistazo a esas lecciones aprendidas para ver si no volvemos a caer en los mismos fallos o a ver si nos podemos ver beneficiados por apuntes y por acciones que se hayan dado anteriormente y que hayan funcionado. Los factores ambientales son elementos, o las FAEs, ¿vale? De forma resumida, los factores ambientales son aquellos elementos que no podemos controlar, que son ajenos a la organización, pero que también nos pueden beneficiar o que también nos pueden perjudicar.
pero que también son muy importantes que tengamos en cuenta. Por ejemplo, no es lo mismo edificar o construir en una temporada de lluvias monzónicas que construir o edificar en temporadas secas, lo mismo con los materiales o con los diferentes terrenos. Yo el tiempo no lo puedo controlar, pero sí que es algo que voy a tener que tener muy en cuenta. También voy a tener muy en cuenta las leyes que estén en ese momento, dependiendo del país en donde yo esté haciendo esa posible edificación o esté lanzando ese proyecto, ya que las leyes en cada uno de los países pues son diferentes. Nosotros no los podemos controlar, no los podemos cambiar, pero sí que los tenemos que tener en cuenta a la hora de empezar a ejecutar o desarrollar cualquier tipo de negocio o proyecto. Bien, dentro de esos portafolios, programas, dentro de esos proyectos, dentro de las organizaciones, existen diferentes estructuras organizacionales que también nos van a marcar mucho la gestión de nuestros proyectos y por tanto de los multiproyectos dentro de posibles programas o dentro de posibles portafolios. Bien. Esta estructura organizacional, pues si es una startup empezaremos a generarla, pero normalmente en empresas ya consolidadas suele venir bastante definida. Existen diferentes tipos de estructuras organizacionales, las más conocidas son la funcional, la proyectizada y la matricial. La primera que podéis ver en esta diapositiva es la estructura organizacional funcional, que se caracteriza principalmente por tener departamentos, no hay directores de proyecto. Hay en un nivel gerencial, ¿vale?, los gerentes funcionales que encabezan cada uno de esos departamentos. Por ejemplo, departamento de finanzas o departamento de ingeniería, departamento de I+D, en donde hay una cabeza que destaca dentro de cada uno de esos equipos, pero no hay directores de proyectos. Luego están las proyectizadas, en donde hay directores de proyecto, no hay gerentes funcionales. Es decir, un director de proyecto, ¿a qué se dedica? Le entra a un proyecto que va a tener que desarrollar y va a tener que contratar diferentes tipos de recursos que pueden estar ya a disposición en la empresa o igual los tiene que subcontratar de diferentes áreas. Por ejemplo, un director de proyecto va a tener que dirigir un proyecto en el que van a entrar un diseñador, un desarrollador, uno de departamento de sistemas, alguien de marketing, diferentes perfiles de recursos para dar salida a ese proyecto. Mientras que los gerentes funcionales directamente está la persona responsable del departamento completo de marketing, donde ahí están todas las personas de marketing, o el responsable del departamento de finanzas, en donde ahí están todos los de finanzas. Y el director de proyectos pues necesita recoger a muchos de estos recursos con diferentes habilidades para dar salida a proyectos. Mientras hay empresas que se dedican a sacar y a lanzar muchos proyectos, por tanto son proyectizadas, empresas por ejemplo de servicios, en donde de desarrollo de software nos viene un cliente, tiene una necesidad, cojo un diseñador, un desarrollador, alguien de marketing, lanzamos el proyecto y le damos salida. Pero también hay otras que son un híbrido, que son una mezcla de las proyectizadas y de las de las proyectizadas y de las funcionales, que son las estructuras organizacionales matriciales. Estas empresas tienen diferentes departamentos en donde cada uno de ellos los encabeza un gerente funcional, pero también existen las figuras de los directores de proyecto. Esos directores de proyecto van consumiendo recursos de cada uno de los departamentos. Cada uno de los directores de proyectos pueden incluso repetir o pueden incluso recoger diferentes personas, recursos físicos que estén trabajando en diferentes proyectos a su vez, pero también tienen que rendir cuentas a los gerentes funcionales. Es decir, que imaginaros que yo estoy en el departamento de marketing, me ha contactado conmigo un director de proyectos, pero también tengo un gerente funcional que dirige mi departamento. Yo voy a tener que rendir cuentas como persona que voy a sacar adelante ese proyecto, tanto al gerente funcional de mi departamento como al director de proyectos que me ha seleccionado para dar salida a ese proyecto. Bien, las estructuras organizacionales pues dependerá de la tipología de producto o servicio que nuestra organización ofrezca y también dependerá del volumen de personas que estén en esa organización. También existen figuras o estructuras no tan piramidales, sino más horizontales, que son las holocráticas, que se dan mucho en empresas de tipo startup, en donde todos hacen de todo y dan salida a ese producto o a ese proyecto.
Es muy importante, como habéis visto que he ido recalcando, que no es lo mismo un director de proyectos que un gerente funcional. Un gerente funcional se encarga de dirigir su departamento, es una persona que se suele mantener bastante estable dentro de la organización, no suele ser cambiante, y un director de proyectos lo contrario. Un director de proyectos podría ser contratado para dirigir un proyecto y en el momento que ese proyecto haya finalizado, ese director de proyectos saldría fuera incluso de la estructura organizacional. Por tanto, tienen habilidades, tienen conocimientos muy diferentes, por tanto se comportan de forma diferente. Un director de proyectos, ya que al fin y al cabo estamos hablando de proyectos, tiene que tener una serie de habilidades muy marcadas que se dividen entre la gerencia y entre el liderazgo. Es muy importante que un director de proyectos sepa motivar, sepa liderar a su equipo, pero no solo sea un buen motivador y un buen líder, sino que también sepa de gestionar alcance, costes, riesgos, adquisiciones a nivel de contrataciones que sean necesarias, que conozca el negocio, que conozca las finanzas, la tesorería, es decir, tiene que tener unos conocimientos muy amplios de negocio, unos conocimientos muy amplios de gestión de proyectos y conocimientos muy amplios de liderazgo y gestión de personas, que al fin y al cabo son las que van a desarrollar ese proyecto, ese producto, las personas que estén a cargo de ese director de proyectos. El símil más fácil para entender lo que es un director de proyectos sería como un director de orquesta, en donde no es necesario que ese director de orquesta sepa tocar cada uno de los instrumentos, pero sí es necesario que sepa de música para saber dar una serie de instrucciones y tenga unas habilidades que ayuden a esa armonía, a tocar esa música de una manera muy armónica entre todos los integrantes de esa coral o de ese grupo de músicos, ¿no? Pues un director de proyectos, pues lo mismo, no es necesario que sea un especialista técnico en cada uno de los departamentos o áreas que van a intervenir en el desarrollo del proyecto, pero sí que es necesario que tenga una serie de conocimientos o habilidades que ayuden a manejar a esas personas y que ayuden a sacar adelante ese proyecto, alcance, tiempo, coste, riesgo, todo esto que os estaba comentando. Por tanto, muy importante, o lo más importante, ese triángulo que veis en la diapositiva, que son las habilidades que debe tener. Tiene que tener habilidades de liderazgo, tiene que tener habilidades de gestión técnica de proyectos, alcance, tiempo, coste, recursos, riesgos, adquisiciones, todo lo que os estaba comentando, y gestión estratégica y de negocio. Tiene que tener una visión de negocio, conocer el modelo de negocio, los objetivos estratégicos. Tiene que ser capaz de pensar, de estudiar, de organizar para posteriormente mostrar a su equipo y guiar a su equipo. Por tanto, también tendría que tener unas dotes de comunicación, unas dotes de verbalizar lo que él ha planteado y ha pensado inicialmente. Pues bien, todas estas son las características que tiene que tener un director de proyectos, no confundir con el gerente funcional. Bien, la cuestión es que ese director de proyectos, cuando le encargan dirigir un proyecto y le asignan un equipo para sacar adelante ese proyecto, puede encontrarse con que esos recursos que están dentro del proyecto también están siendo compartidos por otro proyecto de otro director de proyecto. Imaginaos que estamos dentro de una estructura organizacional de tipo matricial. Imaginaos que no solo hay un proyecto. Si solo hay un proyecto es muy sencillo, porque un director de proyecto tiene unas personas, tiene que dar salida a un producto, por tanto empiezan a ejecutarlo con la metodología que sea conveniente, una metodología más predictiva o una metodología más adaptativa. La cuestión es que van a dar salida a ese producto. Pero, ¿qué ocurre cuando existen múltiples proyectos ejecutando simultáneamente? Bueno, pues pasan determinadas cosas que nos provocan y que nos dan problemas en esa gestión. Lo primero de todo es que suelen cambiar mucho las prioridades. Imaginaos que yo soy un director de proyectos que tengo que dirigir varios proyectos simultáneamente, o que somos varios directores de proyecto que comparten recursos. Bien, pues todos esos proyectos, cada uno de ellos tiene una serie de tareas que hay que ejecutar. Bien, pues si yo como director de proyectos y otra persona como director de proyectos tenemos y compartimos los mismos recursos, ¿qué ocurre? Que mis acciones seguramente las voy a intentar priorizar antes que las acciones de mi otro compañero director de proyecto para yo llevarme a los recursos y sacar adelante mi proyecto antes que el suyo. Bien, pues esto al fin y al cabo genera una competencia entre los directores de proyecto que lo que más penaliza es a los recursos y es a la calidad del producto final entregado a nuestro cliente. Este suele ser un problema muy habitual. Tenemos muchas tareas, pero no tenemos muchos recursos o mucho equipo para sacarlo adelante.
Otro de los problemas que solemos tener es, además de realizar mucho sin contratar, son las replanificaciones y los reprocesos. Esto suele pasar en muchas ocasiones. ¿Qué ocurre? Que estoy realizando un proyecto, ese proyecto se retrasa, como este proyecto se retrasa, el siguiente proyecto no lo puedo empezar porque no tengo las personas, por tanto tengo que volver a replanificar y todo eso al fin y al cabo se traduce en tiempo, se traduce en coste. Eso suele pasar en muchas ocasiones. Otro de los problemas que solemos encontrar en la gestión de multiproyectos, cuando tenemos muchos proyectos a dirigir, es que no encontramos personas suficientes o recursos suficientes. No es ya que no los tengamos dentro de la organización, sino que igual no encontramos fuera de la organización recursos que nos puedan dar salida a esos proyectos en el momento en el que nosotros los necesitamos. Bien, y lo mismo va a pasar con la información. En muchas ocasiones nosotros necesitamos tirar de cierta documentación o cierta información que puede ser de proyectos anteriores, puede ser directamente de cliente a nivel de toma de requisitos, puede ser de objetivos dentro de negocio que me podrían ayudar a aclarar qué es lo que tengo que hacer y no existe esa información. Por tanto, entre que la pido o se genera o llega a mis manos, bueno, pues se traduce también en tiempo, que al final el tiempo se traduce en coste. Y estos suelen ser los problemas principales que ocurren en la gestión de multiproyectos. Seguramente os estáis preguntando, bien, pues todos estos problemas, ¿cómo se solucionan? Bueno, existen diferentes metodologías que nos puedan ayudar a el balanceo de los recursos entre los diferentes proyectos. Al fin y al cabo, lo más importante para saber trabajar en multiproyectos es gestionar bien a las personas, al equipo. Existen metodologías como la de la cadena crítica, que se dan más en metodologías más predictivas, pero dentro de Scrum o metodologías adaptativas también se pueden balancear estos recursos. Nosotros, por ejemplo, lo que podríamos hacer si seguimos metodologías adaptativas como es Scrum, en Scrum no nos dicen que solo podamos gestionar un proyecto simultáneamente. Acordaos que Scrum no son unas normas, sino que son una serie de buenas prácticas, un marco de trabajo en la que se nos recomienda cómo deberíamos de trabajar, pero no nos dictamina cómo tenemos que hacerlo. Imaginaos, por ejemplo, que en vez de tener un product backlog, una única lista de producto por proyecto, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que si las tenemos separadas no podemos priorizarlas las unas sobre las otras. Podríamos priorizar unos proyectos sobre otros o podríamos mezclar todas las tareas y empezar a priorizarlas. De esta manera podríamos empezar a repartir de forma priorizada las tareas a nuestros recursos o a nuestro equipo. Es muy importante no sobresaturar tampoco a nuestro equipo, porque si nosotros empezamos a lanzarles muchas tareas, su proceso de pasar de una tarea a otra también se ralentiza, falla la concentración de realización entre estas tareas. Por tanto, es algo muy complejo. La cuestión es que es muy importante tener en conocimiento y ser muy conscientes que el equipo y las personas son aquellos que sacan adelante nuestros productos y nuestros proyectos. Por tanto, lo más importante es balancearlas entre un proyecto y otro. Igual podríamos estar realizando un proyecto y en día a día podríamos estar viendo el avance de ese proyecto. Imaginaos que en el día 3 somos conscientes que tenemos una parte del equipo que está parado porque no puede pasar a la siguiente etapa por lo que fuese. Bueno, pues ese equipo en ese día podríamos pensar en llevárnoslo a realizar otras tareas. Al fin y al cabo, día a día yo puedo ir viendo la evolución de mis proyectos y puedo ir dirigiendo a mi equipo hacia unas tareas u otras dependiendo de las que sean necesarias o sean más prioritarias desarrollar. Por tanto, como ahí veis en la diapositiva, y para concluir este apartado, en un entorno de multiproyectos y para gestionar esa incertidumbre hay que aprender a gestionar los recursos, no a repartirlos y dividirlos entre uno otro, sino balancear, compartir entre los directores de proyecto, que no luchen por los recursos, que no se conviertan en batallas, sino que se convierta más en trabajar de forma cooperativa y con equipo para sacar adelante nuestros proyectos y por tanto nuestros multiproyectos. Pues bien, hasta aquí hemos visto nuevamente en qué consiste un proyecto, las labores de un director de proyectos y lo que sería y en lo que consiste la gestión de multiproyectos.